Todo imperio jura que su dinero está a salvo. Todo gobierno proclama que sus promesas perdurarán eternamente. Pero la historia, con su mano inexorable, siempre les da la razón a los escépticos. Desde el esplendor de Roma hasta las calles empedradas de la Florencia renacentista, pasando por las trincheras de la Guerra Civil estadounidense y los mercados caóticos de la Asia de finales del siglo XX, la gente ha amanecido un día para hallar que sus ahorros se han convertido en humo, que sus salarios no alcanzan ni para un mendrugo de pan, y que el futuro que imaginaban sólido se ha desmoronado bajo el peso de ilusiones rotas. El colapso no es una anomalía, un capricho del destino. No, el colapso es la regla, el pulso natural de las finanzas humanas. La pregunta que realmente importa, la que nos mantiene despiertos en la quietud de la noche, no es si el dinero fallará, porque lo hará, sino que sobrevive cuando todo lo demás se desvanece. Cómo blindar no solo tu bolsillo, sino tu vida entera, contra la marea que arrasa con las fortunas ajenas. La ilusión de la permanencia es el veneno más sutil en el mundo de las finanzas. Miramos nuestro saldo en la pantalla del teléfono, tocamos el billete crujiente en el bolsillo y creemos que eso es eterno, inquebrantable. Pero el dinero no es una roca, es un pacto frágil, un susurro de confianza colectiva que puede apagarse con un soplo de pánico. Y cuando se apaga, la historia nos deja migajas de sabiduría, patrones grabados en el polvo de imperios caídos, lecciones susurradas por sobrevivientes que no confiaron ciegamente. Porque mira, los que emergen de las ruinas no son los más devotos al sistema, son los que dudaron primero, los que apostaron por lo tangible cuando los demás se aferraban a promesas en papel. Tomemos el Imperio bizantino, esa sombra oriental de Roma que contra todo pronóstico se mantuvo en pie por casi 1000 años después de que el Occidente se hundiera en la oscuridad. En el núcleo de su poder económico latía el solidus de oro, una moneda tan pura y confiable que mercaderes de las costas del Mediterráneo hasta las rutas de la seda la aceptaban sin pestañear. Pesaba 4,600 gramos exactos, con un contenido de oro del 98%, y durante siglos fue el ancla del comercio global medieval, la que permitía que especias de India fluyeran hacia Venecia y sedas de China llegaran a Constantinopla sin que nadie cuestionara su valor. Imagina el bullicio de los bazares, un solidus en tu mano abría puertas a tesoros lejanos, un puente de confianza entre extraños. Pero aquí viene el giro que te dejará con un nudo en el estómago. Uno esperaría que, habiendo visto el desastre romano con el denario de plata, devaluado hasta quedar como una cáscara hueca de estaño chapado, los bizantinos hubieran aprendido la lección. Recuerda esa historia que ya contamos. Emperadores romanos que, ahogados en guerras y excesos, rebajaron el metal precioso hasta que la moneda perdió su alma. Pues bien, siglos después, en el siglo XI, bajo el reinado de emperadores como Constantino Número, y más tarde con la presión de las invasiones normandas y las cruzadas, los bizantinos repitieron el error fatal. Empezaron a aligerar el solidus, primero un gramo menos aquí, un porcentaje de pureza menos allá. Mezclaron aleaciones baratas, cobre y plata, para estirar el oro escaso que las minas ya no proveían con la misma generosidad. Al principio, el cambio fue sutil, casi imperceptible. Los mercaderes árabes y venecianos seguían intercambiando, las caravanas seguían rodando. Pero luego, como un hilo que se deshilacha, la confianza se rompió. Un solidus que antes valía un saco de grano, ahora apenas compraba la mitad. Los precios se dispararon en los mercados de Constantinopla, y el comercio mediterráneo, esa arteria vital del imperio, comenzó a sangrar. Para 1080, la crisis era palpable. El emperador Alejo I Comneno tuvo que reformar el sistema, introduciendo el hiperpiron como sucesor, pero el daño estaba hecho. La devaluación no solo erosionó la moneda, devoró la estabilidad económica que había sostenido al imperio durante generaciones. Familias nobles que habían amasado fortunas en sólidos falsificados vieron cómo sus riquezas se evaporaban en deudas impagables, y el comercio se volvió un juego de ruleta donde nadie ganaba. ¿Qué resistió esa tormenta? No los decretos imperiales ni los billetes de promesas vacías.
Sobrevivieron los mercaderes astutos que, años antes, habían convertido su oro en barras puras, guardadas en sótanos o en tierras fértiles, más allá del alcance de los recaudadores de impuestos. Esas fincas en Anatolia, con sus olivares y viñedos, no se devaluaban. Producían aceite y vino que siempre tendrían compradores. Mientras el solidus se convertía en una reliquia dudosa, esos activos tangibles, el oro real, no el diluido, y la tierra que alimentaba, preservaron la riqueza. Es la primera lección que la historia grita desde las ruinas. Los gobiernos, presionados por guerras o hambrunas, siempre sucumben a la tentación de diluir su moneda. Y cuando lo hacen, el verdadero valor se refugia en lo que no se puede falsificar. Metales preciosos que brillan por sí mismos, terrenos que dan frutos año tras año. No es casualidad que en las catacumbas de Constantinopla se hayan encontrado escondrijos de monedas puras junto a títulos de propiedad. Los sobrevivientes no esperaron, actuaron. Pero no todos los desastres financieros nacen de la avaricia de un emperador. Algunos irrumpen como un rayo en cielo despejado, cambiando el tablero de la economía en un parpadeo. Piensa en la mitad del siglo XIV, cuando Europa, esa península fragmentada de reinos y feudos, fue azotada por la pandemia más letal de su historia, la peste negra. Entre 1347 y 1351, la bubónica y neumónica se extendieron como un incendio forestal, matando a entre 30 y 50 millones de personas, hasta la mitad de la población continental. Pueblos enteros se convirtieron en cementerios silenciosos. Ciudades como Florencia perdieron al 60% de sus habitantes en meses. Las rutas comerciales se paralizaron. Barcos fantasmas flotaban en el Támesis con tripulaciones muertas, y las caravanas genovesas que habían traído la plaga desde Crimea se pudrían en puertos vacíos. El caos era total. Sacerdotes abandonaban a los moribundos, nobles huían a sus castillos, y el hedor de la muerte impregnaba el aire. Pero espera, porque la historia económica de esta catástrofe no es solo de lamentos. Es una lección retorcida sobre cómo la muerte puede redistribuir la riqueza de formas que nadie anticipa. Cuando la mitad de la fuerza laboral desaparece de golpe, el equilibrio se invierte. De repente, los sobrevivientes, esos campesinos endurecidos por el sol, artesanos con manos callosas, se convierten en el recurso más escaso. En Inglaterra, por ejemplo, los jornaleros que antes mendigaban por un penique al día, ahora exigían y obtenían salarios duplicados o triplicados. Un estudio histórico muestra que entre 1348 y 1351 los salarios reales subieron un 40% en promedio, porque los señores feudales, desesperados por arar sus campos, tenían que pujar por mano de obra. La tierra, que antes era un lujo inalcanzable para el siervo, se volvió abundante. Viudas y huérfanos vendían herencias a precios de saldo, y familias con algo de liquidez, plata guardada en arcas, bienes como herramientas o incluso la mera capacidad de trabajar, compraban fincas enteras por una fracción de su valor previo. Imagina a un labriego en las colinas de Toscana. Ayer, atado a la gleba por deudas eternas. Hoy, con monedas en el bolsillo de un jornal inflado, adquiere un olivar que genera aceite para toda una aldea. Casas abandonadas se regalaban casi, campos sin cultivar esperaban dueños nuevos. Esto creó un mercado de compradores donde los vivos dictaban términos, y la servidumbre, ese yugo medieval, se resquebrajó hasta casi desaparecer en partes de Europa occidental. Un siglo después, la población se recuperó, pero el cambio social perduró. Surgió una clase media de terratenientes y mercaderes que impulsó el Renacimiento. Si esto te suena a un eco incómodo de nuestro tiempo, es porque lo es. Durante la pandemia de COVID-19 vimos una versión acelerada, cadenas de suministro rotas, gobiernos inyectando billones en economías paralizadas y una brecha que se ensanchaba. En Estados Unidos, mientras millones perdían empleos y luchaban por el alquiler, los precios de la vivienda se dispararon un 20% en 2021, y el mercado bursátil rebotó como si nada hubiera pasado. Quienes tenían liquidez, ahorros en efectivo o acceso a crédito, compraron propiedades en liquidación, mientras los que vivían al día se hundían. Las pandemias no destruyen la riqueza.
La redistribuyen como un río que arrastra sedimentos y deposita oro en nuevos cauces. Los sobrevivientes de la peste negra escalaron la sociedad porque supieron capitalizar la escasez humana. Los de la COVID acumularon acciones y casas que otros soltaron por necesidad. La lección duele, pero es implacable. Las crisis premian a los que tienen reservas, dinero líquido, habilidades vendibles, y castigan a los desprevenidos. No es justo, pero la historia no pide permiso para enseñarnos. Y hablando de instituciones que parecen inexpugnables, pero caen como castillos de naipes, volvamos a la Florencia de la década de 1340. Esta ciudad, joya del Renacimiento incipiente, era el corazón financiero de Europa. Palacios de mármol, catedrales que rozaban el cielo, y familias bancarias como los Bardi y los Peruzzi, que prestaban a reyes como si fueran vecinos. Los Bardi, con su compañía que extendía tentáculos hasta Inglaterra y el Vaticano, manejaban préstamos por millones de florines de oro. Los Peruzzi, no menos ambiciosos, financiaban guerras y comercio con una red que abarcaba el Mediterráneo. En 1342, prestaron sumas colosales a Eduardo III de Inglaterra para su guerra contra Francia, casi 1,5 millones de florines, equivalente a fortunas modernas. Parecía un negocio seguro. El rey inglés, con sus impuestos y botines, pagaría con creces. Pero Eduardo, ahogado en batallas como Crécy, dejó de pagar. Primero retrasos, luego incumplimientos totales. Cuando la noticia llegó a Florencia en 1343, fue como un trueno. Los Bardi quebraron en junio, arrastrando a los Peruzzi en agosto. El pánico se extendió como la plaga que vendría después. Depositantes ricos y pobres perdieron todo, el comercio se congeló, y Florencia, esa potencia orgullosa, se sumió en revueltas donde el pueblo linchaba a banqueros en las plazas. El ciudadano común, que había confiado sus ahorros a esas dinastías demasiado grandes para caer, aprendió a golpes que el tamaño no es sinónimo de solidez, y la reputación solo un velo fino. Familias enteras se arruinaron, viudas mendigando en calles que antes transitaban en carrozas, mercaderes vendiendo talleres por migajas. ¿Qué sobrevivió? No las letras de cambio ni los libros de contabilidad falsos. Sobrevivieron los que diversificaron temprano. Artesanos con herramientas propias, terratenientes con viñedos en el Chianti que producían vino para exportar, o aquellos que guardaban oro en criptas familiares. La quiebra florentina marcó el fin de las supercompañías medievales, pero también el nacimiento de lecciones eternas. Demasiado grande para quebrar es un mito tan antiguo como el comercio mismo. Las instituciones persiguen ganancias, no tu seguridad. Cuando tropiezan, tus ahorros van con ellas. Esta verdad se repite como un eco siniestro. Desde los Bardi hasta Lehman Brothers en 2008, donde la quiebra de ese gigante de Wall Street borró 450.000 millones de dólares en activos y dejó a miles de pensiones en ruinas. La supervivencia va a los que ven las grietas antes que el muro se derrumbe. Si el Renacimiento nos enseña sobre bancos frágiles, la Guerra de Secesión estadounidense nos sumerge en el abismo de la guerra y el papel moneda. Esta contienda, de 1861 a 1865, no fue solo balas y proclamas. Fue una carnicería financiera que la mayoría de los norteamericanos de hoy ignoran por completo. Tanto la Unión del Norte como la Confederación del Sur se enfrentaron a un dilema brutal: financiar una guerra a escala industrial sin quebrar sus economías. En el norte, Abraham Lincoln autorizó la emisión de greenbacks, billetes verdes, papel no respaldado por oro, solo por la fe en la Unión. Entre 1862 y 1865 se imprimieron más de 450 millones de dólares en esta moneda fiduciaria, cubriendo el 15% del costo bélico. Al principio fue un acto de audacia patriótica, soldados pagados, trenes cargados de suministros. Pero conforme los greenbacks inundaban el mercado, su valor se erosionaba. La inflación trepó al 14% en 1862, al 25% en 1864. Un dólar que compraba un barril de harina en 1861 apenas alcanzaba para la mitad en 1865.
Familias del Medio Oeste veían cómo sus ahorros se desvanecían en mercados donde el pan subía de precios semanales. En el sur, el desastre fue apocalíptico. La Confederación, aislada por el bloqueo naval unionista, imprimió billetes grises en cantidades desbocadas, más de 1.500 millones en total. Sin reservas de oro, sin aliados comerciales, la inflación galopó. Precios multiplicados por 9.000% al final de la guerra, un promedio del 26% mensual. Soldados confederados recibían sueldos que perdían valor antes de llegar al frente. Una carta de un granjero virginiano describe bolsas llenas de billetes que no compraban ni un huevo. Para 1865, con la rendición en Appomattox, la moneda sureña era papel para encender fogatas. Ciudades como Richmond ardían no solo en llamas, sino en ruina económica, plantaciones embargadas, comercios cerrados. Lo que importaba entonces no eran las promesas impresas, sobrevivían los activos reales. Tierra fértil en Georgia, que aún daba algodón, oro escondido en sótanos sureños, comida almacenada en graneros. Oportunistas del norte compraban propiedades a precios de remate, mientras sureños comunes perdían herencias de generaciones. Es una verdad que Estados Unidos prefiere olvidar. Su propia nación ya vivió un colapso monetario interno. Y la protección no vino de billetes patrióticos, sino de lo que el sistema no podía inflar, bienes tangibles que resistían el huracán. Hacia la mitad de esta exploración por las grietas del dinero, me detengo un momento. Si estas historias te han hecho cuestionar lo que creías sólido, imagina lo que vendrá en los próximos minutos. Más revelaciones que podrían cambiar cómo ves tu propio futuro financiero. Para no perderte ni un detalle, suscríbete ahora. Juntos desentrañaremos estas lecciones antes de que sea tarde. Francia, en la vorágine de la década de 1790, nos ofrece un caso aún más visceral. Cómo una revolución devora su propia economía en nombre de la libertad. Los revolucionarios, frescos del asalto a la Bastilla, derrocaron la monarquía y confiscaron las vastas tierras de la Iglesia, millones de hectáreas que prometían resolver la crisis fiscal. En abril de 1790, la Asamblea Nacional emitió los asignados, papel moneda respaldado, en teoría, por esas propiedades embargadas. Eran billetes elegantes, con grabados de libertad y frases inflamadas, destinados a estabilizar el caos. Pero el gobierno, presionado por guerras contra coaliciones europeas y deudas acumuladas, los imprimió sin freno. De 400 millones en 1790, saltaron a casi 4.000 millones en 1793. Cada emisión diluía la anterior. Los precios se dispararon. El pan pasó de 3 sueldos a 100 en París. Los salarios se rezagaban, y pronto los asignados valían menos que el papel en que se imprimían. Agricultores en el campo se negaban a aceptar ese papel patriótico, exigiendo plata o trueque. Gallinas por harina, herramientas por semillas. En la capital, disturbios del pan estallaron como fuegos artificiales invertidos. Mujeres marchaban al Versalles con picas, y la revolución, que soñaba igualdad, se comía viva en hiperinflación. Los ganadores no fueron los que ondeaban billetes con lemas jacobinos. Sobrevivieron quienes atesoraban lo esencial: comida almacenada en bodegas, oro enterrado en jardines, propiedades que el terror no podía imprimir. Un panadero parisino con reservas de harina comía mientras vecinos pasaban hambre. Un noble exiliado regresaba para reclamar tierras que nadie más podía cultivar. Para el ciudadano común, la lección llegó envuelta en miseria. Las promesas, por elevadas que suenen, valen solo lo que la gente acepta darles. Cuando la confianza se quiebra, los ahorros no menguan. Se evaporan como niebla al sol. 2 siglos después, esta sombra se proyecta en la crisis financiera asiática de 1997, un recordatorio de cómo la deuda en moneda ajena puede ahogar naciones enteras. Todo empezó con un susurro especulativo en Tailandia. El baht, anclado al dólar, parecía inquebrantable. El país se había endeudado masivamente en divisas extranjeras para construir rascacielos y fábricas, confiando en esa paridad fija. Pero el 2 de julio de 1997, el gobierno tailandés flotó la moneda, y el baht se desplomó un 20% en días.
Los inversores huyeron en estampida. Deudas en dólares se volvieron impagables de la noche a la mañana. Lo que costaba 100 baht ahora exigía el doble. El contagio se extendió como un virus. Indonesia vio su rupia perder el 80%. Malasia y Corea del Sur contrajeron sus economías un 10%. Y el desempleo saltó al 15% en Bangkok. Gobiernos suplicaban rescates al Fondo Monetario Internacional, imponiendo austeridad que cerraba fábricas y dejaba calles llenas de vendedores ambulantes. Los que sufrieron más no fueron los fondos de cobertura de Wall Street que provocaron el pánico. Fueron los ciudadanos. Ahorros evaporados, hipotecas duplicadas, empleos perdidos en oleadas. Familias en Yakarta vendían joyas por calderilla, mientras en Seúl ingenieros formaban colas por arroz subsidiado. Pero el patrón era el de siempre, dolorosamente predecible. Quienes tenían dólares o activos en el extranjero, empresas con cuentas offshore, élites con propiedades en Singapur, navegaron la tormenta con rasguños. Las naciones atadas a deuda externa aplicaron tijeretazos que beneficiaron a compradores globales, que se llevaron activos asiáticos a precios de saldo. Lo que parecía un derrumbe local fue una sifonada de riqueza hacia Occidente. La lección resuena desde Bizancio hasta hoy. Endeudarse en dinero ajeno es cavar tu propia tumba. Cuando la tormenta azota, no se ahoga el prestamista. Se hunde el deudor, arrastrando a millones con él. A estas alturas, el mosaico debería dibujarse nítido en tu mente. Ya sea la Francia de los guillotines, los campos de Gettysburg o los monzones de Bangkok, los hilos se entretejen iguales. El papel moneda se deshace como niebla. La deuda encadena a familias y países, y los que emergen de las cenizas no son los fieles al sistema, sino los que intuyeron su fragilidad y actuaron. Lo más escalofriante es que esta no es una fábula antigua. Está pasando ahora, en rincones del mundo que creíamos seguros. En Líbano, entre 2019 y 2021, los bancos, esas bóvedas de confianza moderna, hicieron lo impensable. Cerraron las puertas con llave. Los libaneses amanecieron con depósitos congelados, retiros limitados a $100 semanales en libras devaluadas, y su moneda nacional perdiendo más del 90% de valor. Colas eternas frente a sucursales en Beirut, donde médicos y maestros suplicaban por acceso a sus propios ahorros, solo para oír que habían desaparecido en un pozo de mala gestión y corrupción. La libra, que compraba un café en 2018, apenas alcanzaba para un paquete de cigarrillos en 2020. Familias de clase media, jubilados con pensiones evaporadas, todos aniquilados por un sistema que prometía seguridad. La verdad brutal: tu dinero en el banco no es tuyo, es un préstamo que le haces a una entidad que, en crisis, puede negarse a devolverlo. Quienes resistieron mejor habían diversificado: dólares en cuentas offshore, oro en cajas fuertes hogareñas, propiedades en el extranjero o efectivo escondido bajo colchones. Los demás, atrapados en la red, vieron vidas enteras borradas. Si esto parece lejano, recuerda 2008. Casas embargadas en suburbios americanos, pensiones diezmadas por la quiebra de Lehman, donde 50.000 empleados perdieron no solo trabajos, sino ahorros atados a acciones tóxicas. O 2023, cuando bancos regionales como Silicon Valley Bank colapsaron en marzo, el segundo mayor fracaso bancario de la historia de Estados Unidos, con una corrida de depósitos de 42.000 millones en un día, recordándonos que, demasiado grande para caer, es un cuento para dormir niños. En 2020, billones impresos salvaban corporaciones, mientras salarios estancados ahogaban a los de a pie. Entonces, ¿cómo blindarte cuando el mundo financiero se resquebraja? La historia no ofrece una poción mágica, sino un arsenal variado. En Bizancio fue el oro puro. Tras la peste, liquidez para acaparar tierras huérfanas. En Florencia, escepticismo ante banqueros colosales. En la secesión, bienes que no se imprimen. En Francia, alimentos y propiedades. En Asia, evadir deudas foráneas. En Líbano, huir de bancos antes del candado. Los patrones mutan con el tiempo, pero el núcleo perdura. La supervivencia no yace en fe ciega a papeles o pilares institucionales,
sino en discernir lo que brilla cuando las ficciones se quiebran. Y aquí la paradoja que debería encender una chispa en ti. El colapso es tragedia y bendición entrelazadas. Para los desprevenidos, ruina absoluta. Para los resilientes, con liquidez, activos irreemplazables, oportunidad de oro. Tras la peste, campesinos viraron terratenientes porque tierra sobraba y brazos faltaban. Post-2008, liquidez compró casas en ejecución mientras millones lloraban desalojos. La historia susurra que protegerse no es solo para petarse, es posicionarte para capturar lo que la presión ajena suelta. Pero la riqueza trasciende posesiones inertes. Es también lo que tus manos crean. Los sobrevivientes históricos no fueron solo acaparadores de oro o suelo, fueron hacedores de valor en el vacío. El herrero que forjaba arados cuando fábricas cerraban, la costurera que tejía ropas en mercados colapsados, el agricultor que alimentaba aldeas con cosechas propias. Estos no solo perduraron, prosperaron. En cada crisis, el dinero pierde su hechizo, pero las necesidades humanas rugen. Comer, resguardarse, conectar, sanar. Y quienes satisfacen eso, aunque sea con un clavo o un pan, nunca mendigan largo. En la Florencia post-quiebra, artesanos con habilidades únicas reconstruyeron gremios. En el Líbano actual, trueque de servicios, reparaciones por comida, sostiene comunidades. Esa es la armadura más profunda. No idolatrar instituciones ni rezar por rescates gubernamentales, sino fusionar activos reales, oro, tierra, con talentos reales y la lucidez de que las ilusiones siempre fenecen. Cada crisis es una marea, transfiere de los confiados a los cautos, de promesas etéreas a lo palpable, de espectadores a constructores. La historia lo ha tejido así, hilo tras hilo. No preguntes si vendrá el derrumbe, siempre llega, puntual como el otoño. Pregúntate si serás de los que quedan con ecos vacíos o de los que empuñan lo eterno. La historia no rimaba por capricho, ignorarla te aplasta igual. Si este viaje por las ruinas te ha avivado el ingenio, suscríbete. La próxima lección podría ser la que salves tu propia historia.